Hola chavos, en este video vamos a hablar de lo que son los sistemas de fuerzas. Ya en videos anteriores hablamos de lo que son los vectores y lo que son sus componentes. Entonces en este vamos a hablar de lo que son los sistemas de fuerzas. Recordemos que la fuerza también es un vector. Entonces, pues una manera muy sencilla de explicar lo que son las fuerzas, pues es utilizando como ejemplo los vectores fuerza. Bueno, pues un sistema de fuerzas es cuando un objeto está sometido a la acción de dos o más fuerzas sobre un mismo punto. Existen diferentes tipos de sistemas de fuerzas. Uno de ellos son las colineales. La colineal son aquellas sistemas de fuerzas que tienen la misma dirección, pero tienen sentido contrario. Ejemplo de ello, pues puede ser cuando dos personas jalan la cuerda. Si se fijan, aquí ambas fuerzas, la fuerza 1 y la fuerza 2, están sobre la misma línea. ¿Sí? Lo único que cambia pues es que una va en sentido hacia acá y otra va en sentido hacia acá, pero ambas tienen la misma dirección. ¿Cómo se pueden sumar esas dos fuerzas? Bueno, pues vamos a sacar una fuerza resultante. Un poquito más adelante les explicaré lo que es fuerza resultante. Para los sistemas de fuerzas colineales, la fuerza resultante se calcula sumando la fuerza 1 menos la fuerza 2. ¿Sí? Se fijan, es una resta. ¿Por qué? Pues porque una va en un sentido y la otra va en sentido contrario. Otro sistema de fuerza también son los sistemas de fuerzas paralelas. Aquellas sistemas de fuerza paralelas son aquellas que forman líneas paralelas en sus fuerzas. Tienen el mismo sentido. Ejemplo, pues cuando se empuja, por ejemplo, un carro. ¿Sí? Aquí tenemos a dos personas empujando un carro. Se fijan, ambas fuerzas tienen el mismo sentido. No tienen la misma dirección. ¿Por qué no tienen la misma dirección? Bueno, pues porque no están sobre la misma línea, pero sí tienen el mismo sentido. ¿Cómo se encuentra la fuerza resultante cuando se tiene un sistema de fuerzas paralelas? Bueno, pues la fuerza resultante se obtiene sumando simplemente esas dos fuerzas, en dado caso que vayan hacia acá. Si fueran hacia el otro sentido, pues estas dos fuerzas serían negativas. Y tenemos otro sistema de fuerzas que se llaman sistema de fuerzas concurrentes. ¿Cuál es el sistema de fuerzas concurrentes? Bueno, pues es cuando todas las fuerzas que actúan sobre un mismo punto tienen tanto direcciones como sentidos diferentes. Entonces, para este caso de sistema de fuerzas concurrentes, se van a sumar todas y cada una de las fuerzas, pero de forma vectorial. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Ok, pero ¿qué es la fuerza resultante? Bueno, pues la fuerza resultante es aquella fuerza que sustituye a todas las fuerzas que están actuando sobre un objeto o un sistema. Y que hace o provoca lo mismo que todas esas fuerzas. Miren, por ejemplo, imaginemos que aquí tenemos un objeto y este objeto está sometido a la acción de diferentes fuerzas. Tenemos fuerza 1, fuerza 2 y tenemos fuerza 3. Estas tres fuerzas tienen diferente dirección y diferente sentido. Observemos, esta fuerza va dirigida hacia arriba, esta va dirigida hacia acá y esta va dirigida hacia acá. Y supongamos que este objeto se mueva hacia esta dirección de acá. ¿Sale? La acción de estas tres fuerzas va a provocar que este objeto se mueva en este sentido de acá. Estas tres fuerzas pueden ser sustituidas por una sola fuerza, que es llamada la fuerza resultante, ¿sí? Que si nosotros aplicamos esta fuerza resultante en este sentido, pues va a provocar este mismo movimiento de este objeto. Lo que quiere decir que esta fuerza resultante va a ser igual a la sumatoria vectorial de la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3, que serían estas tres fuerzas que están acá. Entonces la fuerza resultante es aquella fuerza, ¿sí?, que sustituye a estas tres fuerzas y que provoca en el objeto el mismo movimiento o el mismo efecto.